la historia pública hace referencia a los usos de la historia en público, es decir, en el espacio público con audiencias amplias. Uno podría pensar que lo natural en la historia es que sea así, ¿cierto? Que la historia sea algo que le interesa a la gente, que se discute cotidianamente, que tiene que ver con la realidad de las personas. Sin embargo, en el desarrollo histórico de la historia como disciplina misma, la historia terminó muy encerrada en los ambientes académicos, ¿cierto? Hoy en día la historia profesional la producen académicos en las universidades, producen textos que se discuten entre ellos mismos y de alguna manera esa historia académica se ha distanciado de los usos que tiene la historia dentro de las personas en general. La historia pública entonces hace referencia a esos usos de la historia por fuera de la academia, ¿cierto? A cómo utilizamos la historia para fines del presente, para afrontar los problemas contemporáneos, cómo la historia es parte de los debates cotidianos de las personas porque tiene un impacto en sus vidas. En ese sentido, la historia pública es un campo bastante amplio. Incluye desde el trabajo de difusión de la historia que se produce en la academia, ¿cierto? Cómo comunico yo a públicos más amplios eso que producen los investigadores, historiadores en la academia. Entonces, por ejemplo, el campo de los museos, uno puede pensar en documentales históricos, películas, ¿cierto? Distintas formas de difusión. También entra dentro de la historia pública la investigación que se genera con las personas que no son académicas, ¿cierto? Con las personas a quienes estas historias les interesan. Entonces, por ejemplo, el trabajo que uno hace a partir de la historia oral, de las memorias de las comunidades mismas, ¿cierto? Es hacer historia con las personas y no aparte de ellas. Otro campo que entra dentro de la historia pública es la aplicación de la historia, por ejemplo, en políticas públicas, cómo la historia puede informar la manera como enfrentamos problemas sociales importantes contemporáneos. Entonces es una forma de aplicar el conocimiento del pasado a necesidades presentes, ¿cierto? Todas las políticas que tienen que ver con patrimonio, con conservación de lo que nos define, en tanto nuestra herencia, nuestro pasado material o inmaterial, también es competencia de la historia pública. Entonces es un campo bastante amplio. Parte de lo bonito y atractivo de la historia pública es precisamente que intervienen muchas personas. A diferencia de la historia académica tradicional, donde el actor principal es el investigador historiador y las personas que intervienen son pocas, por ejemplo los archivistas que ayudan a encontrar información, la historia pública es por naturaleza colaborativa. La historia pública necesita la participación de más saberes en su construcción. Entonces, como les decía hace un momento con la definición del campo, la historia pública, por ejemplo, se interesa por qué a la gente le interesa la historia, cómo la historia hace parte de las vidas de las personas. Entonces, la historia pública requiere una colaboración con las comunidades con las que esté involucrado un proyecto, ¿cierto? Puede ser desde la comunidad cuyo pasado está siendo difundido o representado en un museo, puede ser la comunidad cuya historia estoy construyendo a partir de historias orales, puede ser la comunidad que va a ser impactada por una política pública en la que la historia interviene. En todos estos casos, la historia pública tiene en su corazón un mandato de involucrar a estas comunidades desde el inicio, ¿cierto? Que sus intereses sean parte del proyecto mismo. Entonces, en la historia pública intervienen comunidades, como les digo. También es muy importante la colaboración de saberes diferentes. Los proyectos de historia pública por lo general incluyen al investigador historiador, pero también comunicadores, diseñadores, periodistas, fotógrafos. En buena medida es colaboración de personas que sepan comunicar, porque buena parte del trabajo de la historia pública es llegar a públicos más amplios, un trabajo de difusión. Entonces requiere colaboración de quienes son más expertos en esto que los académicos. Estos son algunos ejemplos, pero cierto, el historiador público puede colaborar con los políticos, puede colaborar con, dependiendo del ámbito en el que se desarrolle el proyecto, antropólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, ¿cierto? En la medida en que es una historia que está aplicada a problemas del presente, es incorporar la historia a otras formas de conocimiento en torno a una pregunta que nos une. Bueno, la historia pública nos permite comprender mejor el presente en la medida en que nos pone a pensar cómo ese conocimiento sobre el pasado nos es útil para asuntos contemporáneos. Entonces, les doy un ejemplo. Para nosotros como historiadores, quienes hacemos investigación en historia, es evidente cuando estamos viviendo nuestro mundo contemporáneo, viendo una noticia, por ejemplo, enfrentándonos a una decisión electoral, nosotros utilizamos la historia como parte de nuestras decisiones cotidianas, ¿cierto? Porque sabemos que las situaciones, nuestras realidades contemporáneas, no se pueden entender sin sus raíces. Entonces, la historia pública nos ayuda a entender mejor el presente porque nada del presente surgió de la nada,
¿cierto? Cualquier situación que ustedes puedan pensar contemporánea, desde lo más cotidiano hasta las realidades estructurales de nuestra sociedad, tienen raíces históricas, ¿cierto? Como seres humanos somos producto de transformaciones en el tiempo, cambios y continuidades. La historia pública nos ayuda a entender mejor nuestro presente en la medida en que pone el conocimiento histórico al servicio de las necesidades actuales. Ahora, eso quiere decir, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Es un peligro, por ejemplo, asumir que las cosas no cambian, que las cosas que existen hoy son iguales que las de hace un siglo o dos, ¿cierto? Por supuesto, como historiadores tenemos que tener mucha atención a las particularidades de cada momento, pero teniendo en cuenta que cada momento tiene unas particularidades, pero también arrastra cosas de atrás, ¿cierto? Nosotros como historiadores nos estamos preguntando siempre por la continuidad y el cambio. ¿Qué es lo particular y qué es lo que se mantiene? Entonces la historia pública es muy útil en ese sentido, utilizada siempre con mucho cuidado de no asumir que lo que tenemos hoy en día es exactamente igual que lo de hace 100 años o 200.